mundo está mirando sobre el devenir de la economía global a partir de estas determinaciones que va tomando Donald Trump, que tienen impacto incluso puertas adentro de la economía de los Estados Unidos. Vamos a avanzar sobre ello porque hoy se conocieron dos datos importantes de la economía del país que gobierna Donald Trump, probablemente no de su responsabilidad, que tiene que ver con la creación de empleo durante el mes de enero. Trump asumió el 20 de enero, pero que sí mostró una desaceleración muy importante de la creación de empleo si los comparamos con el mes de diciembre. Fueron 143.000 en enero contra más de 300.000 en el mes de diciembre. Y el desempleo bajó unas décimas y se ubicó en el 4%, porque aquí también hay una cuestión estadística de cómo se hace el cálculo. Estamos hablando de empleos, lo que se conoció en el día de hoy, que excluye, por ejemplo, la actividad agropecuaria, que es, por lo general, son empleos más estacionales, y entonces en la nómina de lo que hoy se dio a conocer como estadística, sí se supo que fueron 143.000, con esta retracción en cuanto a la creación de empleo, lo cual abre también, y lo contamos habitualmente en el bloque económico, la expectativa de qué va a pasar, por ejemplo, con la reducción de las tasas de interés. Y si no se reducen las tasas de interés, esto es una señal de que probablemente también la inflación siga siendo más resistente. Por eso un elemento, un índice, va concatenado del otro, y hoy ha generado además un impacto fuerte en los mercados norteamericanos. ¿Y cuánto pudo tener, cuánto pudo tener que ver el impacto de que Donald Trump haya ganado las elecciones como expectativa hacia el empresariado? Bueno, ahí por supuesto que la expectativa de los anuncios de Trump de implementar aranceles ya habían generado alguna zozobra en cuanto a justamente que tenga Estados Unidos una inflación más resistente a bajar, porque si efectivamente los productos que ingresan a los Estados Unidos ingresan más caros, eso se va a trasladar a los precios de los comercios, de los supermercados, de los grandes centros comerciales. Eso hace retrasar la baja de la inflación. Si se retrasa la baja de la inflación, se retrasa la baja de las tasas. Y si se retrasa la baja de las tasas, el endeudamiento, la toma de financiamiento para las empresas también es más cara. Por ende, las empresas también piensan dos veces en tomar nuevos empleados, porque si la actividad no se recupera, probablemente no necesiten un empleado más, o incluso tengan que prescindir de algunos de ellos. Digamos también que en los Estados Unidos las condiciones laborales permiten que una empresa, a grandes rasgos, ¿no? Lo cuento, que una empresa tome un trabajador si temporalmente ya no necesita de sus servicios, puede prescindir de él, pero también es muy simple después volver a contratarlo. Es decir, no hay toda una burocracia que significa su despido para después poder volver a reincorporarlo si es necesario, porque la actividad económica así lo lleva. Hablando de la economía de los Estados Unidos, recuerdo cuando se realizó el debate entre Joe Biden, que era en ese momento el candidato demócrata y presidente en ese entonces del país, y Donald Trump, antes de que baje su candidatura, y había apuntado directamente a esto, entre otros temas, ¿no? También habían hablado del aborto, el tema de migrantes, pero la economía como un tema central, calificando el gobierno de Joe Biden como el peor de la historia, y había dicho, recuerdo, que había dejado una inflación fuera de control, y sobre todo había apuntado a sus políticas económicas que habían dado una negatividad absoluta a todas las familias, y esto lo recuerdo porque también se había hablado mucho en ese momento. Bueno, finalmente después la historia cambió completamente, ¿no? Bueno, Trump ya está tensionando con el presidente de la Reserva Federal cuando le dijo a Powell baje las tasas de interés. En la última reunión de la Reserva Federal en enero, la Reserva Federal dijo pausamos las 3 bajas que ya hicimos durante el final del año 2024, y hoy el mercado, vamos a ver el gráfico de la evolución del mercado laboral en los Estados Unidos, hoy el mercado que está por lo menos proyectando que quizás si hay una baja haya una sola durante el 2025, hablo de la tasa de referencia. Mirá, Ornella, desde el 2021 a esta realidad de enero del 2027, cómo ha sido la evolución de la creación de puestos de trabajo en los Estados Unidos. Sí, exactamente. Bueno, y se ve también, ¿no? Los picos, ¿no? Y los saltos, los vaivenes, teniendo en cuenta el periodo que vos marcás y señalás, Sebastián, 2021 a 2025, y esta partecita, ¿no? Del mandato que recién asumió, recordemos, el 20 de enero Donald Trump. Claro, 2021 tiene mucho que ver con la pandemia también, ¿no? Sí.
la gente que se quedaba sin trabajo porque la actividad se había prácticamente frenado. Que eso sucedió a nivel mundial. A nivel mundial, Sí. y la rápida recuperación, porque, reitero, las normas en los Estados Unidos, sin entrar en detalle de cada estado puntual y sin hacer un análisis minucioso de cómo son, permiten esa flexibilidad. Te quedás sin empleo hoy, pero podés recuperarlo rápidamente si la actividad se recupera. Esto lo muestra con mucha claridad. Fíjense ustedes el electrocardiograma, que Sí. son estos gráficos, Sí. de cómo baja y cómo sube el empleo de una manera muy pero muy notoria en años de salida de la pandemia. Después aquí se estabiliza bastante en cuanto a momentos estacionales y vemos la diferencia entre lo que decíamos recién, diciembre, 300.000 puestos de trabajo, enero, 143.000 puestos de trabajo para la economía de los Estados Los Unidos. principales dos sectores que impulsaron el empleo son, o mejor dicho, fueron los de la sanidad y comercio minorista. Bueno, ese punto está directamente centrado en la posibilidad de una recuperación de la actividad económica, que además hoy se conoció otro dato que miran con mucho detenimiento los mercados, y es el índice de confianza de los consumidores en los Estados Unidos. Un índice que la propia Reserva Federal también lo incorpora a la hora de analizar si las tasas de referencia siguen siendo o no siguen siendo altas. Toda esta situación está marcando además que el dólar se fortalece contra el resto de las monedas en el mundo, bajan las tasas del Tesoro de los Estados Unidos, pero no baja la tasa de referencia de la Reserva Federal. Tenemos más a propósito de lo que está pasando en los Estados El Unidos. desempleo, El por desempleo. ejemplo. El desempleo, aquí lo vemos. Bueno, aquí está, lo que observamos es desde 2014 a 2025, ¿no? Bueno, ahí queda clarísimo, 2020, Pandemia. Lo que La decíamos pandemia, recién, ¿no? tal cual. la fortísima elevación de la curva de desempleo en los Estados Unidos, para después estabilizarse y llegar al 4% en el mes de enero. Hoy también había consultoras que hacían una proyección de que incluso este 4% de enero de hoy, a finales del 2025, podría ser 5%. 5%, pero reitero, muchas veces estas estadísticas además están directamente relacionadas con la amplitud de la muestra. Por eso ustedes se preguntarán, ¿cómo? En diciembre se crearon 300.000 puestos de trabajo, en enero se crearon 143.000 y bajó el desempleo. Bueno, tiene que ver con la metodología de la muestra y la amplitud con la que se toman, por supuesto, esos indicadores. Ha cambiado entre diciembre y enero, por eso bajó el desempleo, pero se crearon menos puestos de trabajo. Y bueno, acá estamos observando, ¿no?, el desempleo, y antes veíamos el empleo, pero está todo articulado. Se redujo el desempleo entre los hispanos un 4%. Que han ganado además mucho lugar en los Estados Unidos, por eso Sí. también se pone como foco de atención toda esta política inmigratoria donde ha avanzado el gobierno de Donald Trump sobre fuentes laborales y sobre todo mano de obra proveniente de los inmigrantes, muchos de ellos inmigrantes ilegales, que son tomados y que terminan de alguna forma siendo registrados por el sistema. Sí, bueno, muchos de ellos en la Florida. En la Florida. Por ejemplo, Por ¿no? supuesto. O sea, hoy en los Estados Unidos, escuchar el idioma español en ciudades donde históricamente era muy difícil escucharlo, por ejemplo, sin ir más lejos, la ciudad de Nueva York. Nueva York ha tenido hace poco tiempo atrás algo muy diferencial de su historia, que por primera vez escuchaban a policías de la ciudad de Nueva York hablar español, cuando Pero- antes esto no sucedía. Por esto que están comentando ustedes, se entiende también la gran cantidad de votos de la comunidad Claro. hispana o inmigrantes legales y que pueden votar hacia Donald Trump. Porque ¿qué es lo que dicen? Esta afluencia de migrantes ilegales hace que ocupen nuestros puestos de trabajo porque son mano de obra más económica, más barata para el empleador. Bueno, en un ratito vamos a ampliar, por supuesto, porque hoy el mercado ha reaccionado a todos estos datos. Esto será en el momento que hagamos el bloque económico. Hubo un desplome de las acciones, sobre todo las acciones argentinas en los Estados Unidos. Se los voy a contar en un ratito nada más. Porque la otra gran polémica que está centrada hoy en el gobierno de Donald Trump tiene que ver con el envío de fondos al exterior a Sí. través de la oficina que hoy el propio Trump dijo a Elon Musk, cerrala. Directamente. Directamente, Sí. cerrala. Pues primero se había hablado de una suspensión, ¿no? Cuando comenzábamos esta semana Sí. hablábamos de eso. Y eso incluso es lo que había publicado en X Elon Musk.
exactamente. Con la información clasificada, porque el argumento primero había sido ese, ¿no? Información clasificada que muchas de los líderes, las autoridades de la USAID no se habían negado a entregar. Y bueno, finalmente hoy se conoció esto.